Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Espero que estén bien dentro de las circunstancias muy especiales para todos en esta noche. Quisiera invitarles a escuchar una alabanza que puede edificar nuestras vidas en esta noche antes de compartir el estudio de la palabra. Todo es posible si puedes creer. Aleluya. Oh, gloria. Oh, sí, Señor. Levanta, luego, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Amén. Hermosa alabanza, hermosa verdad también. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y todo es posible si puedes creer. En esta noche quiero, antes de compartir el estudio, compartir con ustedes, valga la redundancia, una noticia no muy agradable que recibí en la tarde de parte de nuestra hermana Esmeralda Aldana acerca de la condición de salud de su esposo, nuestro hermano Bobby Villarreal. Según ella nos dice, el dictamen médico que le dieron es que el hermano Bobby solamente tenía un 5% de vida, dado que todos sus órganos habían colapsado. Pueden imaginar cómo se encuentra nuestra hermana. Encima de eso se le cayó una parte del techo del comedor de su casa. Esta familia necesita, hermanos, de nuestras oraciones. Pero mientras esté con vida, nuestro hermano Bobby estaba esperando el último parte de nuestra hermana, no nos ha llamado todavía. Continuamos orando y creyendo, porque todo es posible al que cree y Dios tiene el control de todas las cosas. Él puede lanzar un decreto de vida sobre el hermano Bobby, y eso es lo que estamos pidiendo y esperando en la voluntad de Dios. Vamos a orar por ella y por Bobby, evidentemente, y por su familia, por sus hijos. Padre, te damos gracias en esta noche, porque todo es posible al que cree, por cuanto creemos en un Dios todopoderoso, para que nada es ni siquiera difícil. Tú eres el autor de la vida, Señor, y tú eres quien tienes en tus manos el destino de todos nosotros. En esta noche, Padre, mientras haya vida en Bobby, seguimos clamando y esperando en tu misericordia. Porque, Señor, la última palabra no la tiene la ciencia médica, sino tú, que eres el dador de la vida. Ponemos esta situación una vez más bajo tu cuidado, al trono tuyo, la llevamos confiando en que tú vas a hacer, Señor, lo mejor. Y esperando de tu parte nosotros un milagro poderoso que revierta el decreto de muerte que pueda haber sobre Bobby. Tú lo hagas, Señor, reversible a un decreto de vida. Nada es imposible para ti, Creador de los cielos y la tierra. Te pedimos que tú consueles y fortalezcas a nuestra hermana Esmeralda y a sus hijos, Señor, muy especialmente ante esta situación tan crítica, tan difícil para ellos. Te pido, aun cuando no la conozco, Señor, pero supe que existía, por la mamá de Bobby, por sus hermanos, que también a ellos les tiendas tu mano de misericordia, Señor, y consuele sus corazones. Confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti hasta el último momento de nuestras vidas. Te pedimos en esta noche que bendigas tu palabra, que ella pueda ser de bendición para todos los que escuchan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Continuando con estos estudios en el Evangelio de Mateo, les llamo la atención nuevamente al pasaje que encontramos en Mateo 16, en esta ocasión los versículos del 18 al 20. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a considerar solamente unos dos aspectos en esta noche y continuamos la semana que viene, si Dios lo permite. Porque son cosas un poco controversiales y difíciles, y aunque no pretendemos hacer una cátedra de esto aquí, sí queremos por lo menos que las verdades queden claras en nuestras mentes.
Evidentemente, pues no podremos considerar todos los puntos de vista y todas las opiniones, porque el tiempo aquí no alcanza. Pero usted puede investigar por sí mismo a través de la internet o consultando comentarios bíblicos para que pueda tener una idea más clara sobre estos asuntos. Estas palabras de Cristo aquí en el versículo 18, cuando le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras de Cristo al apóstol Pedro aquí, y en otros pasajes de las Escrituras, que son paralelos a han sido motivo de mucha controversia entre los diferentes intérpretes de las Escrituras. No es nuestro propósito aquí polemizar, ¿verdad?, acerca de estos temas. Solamente nos vamos a limitar a tratar de entender estas palabras de Jesús en su contexto literario, cultural y religioso. Es decir, a la luz de los textos que preceden y siguen a esta declaración, añadiendo la manera en que el mismo Pedro pudo haber entendido estas palabras, sin dejar de considerar lo que llegaría a entender después, con el transcurso de los acontecimientos de su vida. Recuerden que el Señor, en más de una ocasión, le decía a sus discípulos, lo que yo hago ahora, ustedes no lo entienden completamente, si pudiéramos añadir para la comprensión de los textos, porque no es que estuvieran sin comprensión o sin entendimiento alguno, pero lo que yo hago, dice, ustedes no lo pueden entender totalmente ahora, pero lo entenderán después, cuando se vaya dando la revelación de Dios, que es progresiva en el tiempo, en el espacio. Los discípulos entenderían muchas de esas cosas. Aquí el apóstol Pedro, quien es el receptor de estas palabras de Cristo, tendría un entendimiento parcial de lo que Jesús le estaba diciendo, como vamos a ver después, pero lo entendería mucho mejor una vez que se desarrollaran los acontecimientos en su vida y los hechos relacionados con la iglesia después del día de Pentecostés. Los versículos que preceden a este versículo 18, donde ocurre la declaración de Pedro, registran la declaración de Jesús. El versículo 18 registran la confesión que hiciera Pedro acerca de la identidad de Cristo como el Mesías de Israel e Hijo del Dios viviente. Es decir, el versículo que está anteriormente, el versículo 17, es donde Pedro hace esa confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta confesión, como ya estudiamos la semana pasada, no había tenido un origen humano, no había sido originaria en Pedro, en su razonamiento, en sus pensamientos, en sus conclusiones acerca de quién era Jesús. Simplemente el Señor declara que esa confesión le había sido dada por el Padre que está en los cielos y lo llama bienaventurado, feliz, por haber sido portador de esa revelación de parte de Dios. Después de estas palabras reveladas por el Padre al apóstol, el Señor Jesús dirige sus palabras a Pedro nuevamente y entonces les dice las palabras que vamos a estudiar en esta noche. Anteriormente, repito, él había dado la palabra de bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De eso hablamos la semana pasada. Pero después el Señor le dice estas palabras. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo he titulado a esta reflexión que tú eres Pedro. Como en otras versiones de la Biblia dice, y tú eres Pedro, ¿verdad? Yo te digo que tú eres Pedro. El versículo 18, o en el versículo 18, Jesús dice a Pedro
que Él es Pedro y que sobre esa roca edificaría su iglesia. Bueno, ante todo, tenemos que entender que la iglesia todavía no existía en la manera que lo haría después de Pentecostés. O sea, esa iglesia nuevo testamentaria, con sus características, con sus matices, con los cambios que debían darse, no existía. Sin embargo, no podemos afirmar que la iglesia no existía de todo. La palabra griega, eclesia, aparece en los evangelios solo 2 veces. En este versículo de Mateo 16, 18 y en Mateo 18, 17. Aquí en Mateo 16, 18, la palabra eclesia designa al nuevo pueblo de Dios, al pueblo mesiánico. No nuevo en el sentido de que es primera vez que viene a la existencia, sino como se usa mucho la palabra nuevo en la Biblia, la connotación que tiene es la renovación, los cambios operantes que vienen. Porque no podemos hablar de algo que viene a la existencia por primera vez. No es nuevo en ese sentido, pero es nuevo porque hay una renovación, porque en el caso específico que estamos estudiando, que es la iglesia del Señor, habrían elementos que serían incorporados que antes no existían. Y evidentemente, pues, la fe en el Señor Jesucristo como la puerta, la entrada a ser parte de esa iglesia. Los discípulos no podían entender en ese momento que Jesús le está hablando a Pedro lo concerniente a la futura iglesia que se formaría a partir del día de Pentecostés, en la que judíos y gentiles serían iguales. Y hay algunos versículos que por falta de tiempo no vamos a leer, pero si usted está tomando nota, puede consultar Efesios 2, versículos del 11 al 13, y Efesios 3, versículos 6 y 7, donde se hace referencia a esta característica de la iglesia, donde el elemento gentil y el elemento judío vienen a formar parte. Y ese sería un elemento nuevo, en cierta manera, para la mente de los apóstoles, que no estaban, pues evidentemente, relacionados o listos para entenderlo, porque eso habría de suceder después de Pentecostés. Pero algún entendimiento ellos estaban teniendo. Ahora, con referencia a esa iglesia que estaba por venir y que encontramos los relatos concernientes a ella en el libro de los Hechos, le voy a leer una nota del comentarista Mateo Henry. Él dice que aquí la palabra eclesia, en este versículo de Mateo 16, 18, significa la congregación de todos los verdaderos creyentes desde el día de Pentecostés. Por eso Jesús hablaba en futuro. Edificaré mi iglesia. Hasta el día en que Él venga a recogerla de este mundo. Eclesia comporta a un número indeterminado de personas que han sido llamadas del mundo para que se separen de lo mundano y se consagren al Señor. Las palabras de Mateo Henry. O sea, en otras palabras, la iglesia está formada por aquellos que han sido llamados de fuera. Estábamos fuera de los dominios de Dios. Estábamos fuera del pacto y las promesas. Específicamente nosotros los gentiles, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, ajenos a las promesas, ajenos a... Pero tanto el judío como el gentil, a través del Mesías, Jesús, son llamados de afuera a la congregación de los santos, a lo que es la asamblea de llamados, los creyentes que han escuchado el mensaje del Evangelio y se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesucristo como su Señor
y Salvador. Ahora, en el versículo de Mateo 18-17, donde también aparece la palabra eclesia, se refiere a la comunidad local, es decir, la congregación de creyentes. Los discípulos estaban relacionados con el término hebreo keila o keilah, por lo que las palabras estas en los oídos de Pedro y los discípulos no necesariamente fueron unas palabras desconocidas o misteriosas. Bueno, ¿y qué querrá decir el Señor con eso? ¿Qué será su iglesia? La idea de lo novedoso siempre resalta, pero son los términos mal usados y el desconocimiento del contexto judaico, hebreo, de las Escrituras. Esta palabra hebrea, keilah, denotaba la congregación del Eterno, a la cual ellos pertenecían, porque ellos eran la congregación de Dios desde aquel mismo momento en que Dios formó a su pueblo y le dio a través de Moisés los 10 mandamientos y después pues toda la Torá, la ley. Ese pueblo formaba y forma la congregación de Jehová, de Hachén. Entonces, esta palabra no fue de todo desconocida para los discípulos, entre ellos Pedro, a quien estaban siendo dirigidas las palabras. Varios versículos en los evangelios aluden a la congregación de Jehová o de Hachén en este sentido. Por ejemplo, cuando Jesús enseña en relación a la exhortación que le debemos hacer al hermano cuando peca contra nosotros, en Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de estos 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. En el contexto judío, ellos saben lo que están hablando. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, dilo a la keilah, es decir, a la congregación. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces había un grupo de personas que eran llamados la iglesia, la keilah, la congregación del Eterno. Antes, mucho antes que viniera el día de Pentecostés. Y pues se puede anotar por muchos eruditos que fue allí donde nació la iglesia. Pero hay diferentes opiniones acerca de esto. Muchos piensan, entre ellos teólogos cristianos, que la iglesia, en realidad, esa congregación del Eterno, tuvo lugar y su origen a raíz de la ley de Moisés otorgada, o Dios que otorgó su ley a su pueblo, a su congregación de Israel. Ahora, los discípulos, teniendo en cuenta este contexto hebreo, no estaban entonces del todo en blanco cuando el Señor estaba haciendo referencia a su iglesia. Cuando escucharon estas palabras, ellos darían por entendido que se estaba refiriendo de alguna manera a los que ya le seguían, a los que habían creído en él. Ellos no estaban completamente desconectados del significado de estas palabras, solo que desconocían los acontecimientos futuros que darían origen a ciertos cambios en esta congregación del Eterno o iglesia. Sobre todo, pues, la fusión de ambos elementos, el gentil y el judío, que fue algo que tuvo que ser dado a conocer progresivamente, y Dios tuvo que tratar con estos siervos para hacer entender, ¿verdad?, que el evangelio era para todos y la posibilidad de salvación era para todos. Es una de las cosas que tendrían que confrontar el elemento judío con relación a la nueva iglesia después del día de Pentecostés.
Dice la frase que el Señor le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, hermanos, como les dije, sería de nunca acabar si nos detuviéramos a considerar el significado que han dado a estas palabras los diferentes intérpretes de la Escritura a través de los años. Pero como dijimos, nos interesa tratar de entenderlas en su contexto literario, cultural y religioso. En su contexto literario, estas palabras de Jesús parecen aludir a la confesión que previamente había hecho Pedro acerca de la identidad de Jesús. Es decir, que Jesús edificaría su iglesia sobre la verdad que le había sido revelada a Pedro acerca de su identidad y no sobre Pedro mismo. Sabemos que aquí hay diferentes opiniones. La teología católico-romana es diferente en este sentido y tiene sus argumentos y hay que respetarlos, ¿verdad? Pero entendemos que la iglesia no sería fundada sobre ningún hombre, sino sobre Cristo mismo, que es la piedra angular, la piedra que ha puesto el Señor y que dijo no será removida. En Sion yo he fundado una piedra, dice el Señor. Pero bueno, son diferentes opiniones. Solamente quiero leerles el significado que le da, o la explicación que hace Strong sobre el significado de esta palabra. Es un libro muy valioso que nos ayuda a entender el significado de muchos términos, tanto hebreos como griegos. Y dice así: Pedro, griego, Petras, palabra que aparece en Mateo 16, 18 y Juan 1, 42. Petra, también del griego, palabras que ocurren en Mateo 16, 18 y Romanos 3, 33, Primera de Corintios 10, 4 y Primera de Pedro 2, 8, para los que están tomando notas. Ahora, dice la nota, Pedro y roca son la misma palabra en el lenguaje que Jesús hablaba. El lenguaje que Jesús hablaba era arameo, evidentemente también hablaba hebreo, pero es muy probable que él haya hablado a sus discípulos en arameo. Y la palabra que usó fue kefa o kefá. Por tanto, el juego de palabras en este versículo solo puede repetirse en idiomas que también tengan una misma palabra para ambos. En griego, Pedro es Petros, que significa piedra, y roca, que significa Petra. Algunos comentaristas han indicado que, aunque las dos palabras son casi sinónimas, Jesús pretendía hacer una distinción, siendo Pedro un fragmento de la roca, que es el mismo Cristo. Así pues, podría decirse que la iglesia se edificaría sobre Cristo, la roca. Sea como fuere, puede decirse al menos que el contexto literario, en este caso, los versículos que preceden, el contexto permite pensar que la roca sobre la cual se levantaría la iglesia es la confesión de Pedro, de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es teniendo en cuenta esta regla de interpretación bíblica, que los versículos deben interpretarse de acuerdo al contexto literario, o sea, la unidad literaria a la cual pertenece. Eso tiene un nombre que, bueno, no vale la pena decir aquí, no va a arrojar ningún significado, pero esa unidad literaria debe ser considerada como una pieza, como un todo, y no podemos interpretar un versículo fuera de su contexto literario, porque perdería mucho de su significado y pudiera tener el significado que nosotros querramos darle. Podemos hacer uso de nuestra imaginación ahí y llegar a cualquier conclusión, porque después de todo, como dice el dicho hermenéutico, un texto fuera de su contexto es un pretexto para dar crédito a lo que yo estoy proponiendo, a mis creencias. Y ahí viene lo que se conoce como eisegesis, es decir, meter significado a la escritura, es incorporar a la escritura
cosas que no son de ella, que no dice el texto. Exégesis es todo lo contrario, es tratar de extraer cuidadosamente el significado verdadero de las Escrituras. Bueno, ahí, repito, habría mucho que decir en cuanto a esto. Simplemente es un juego de palabras que el Señor está usando, y después vamos a ver la relación que tiene con el mismo Pedro, ¿verdad? Porque es a quien se le está diciendo. Ahora, aparte de lo dicho, con relación a que en este caso Jesús está diciendo que él fundaría o edificaría su iglesia no sobre Pedro mismo, sino sobre la declaración que le había sido revelada por el Padre de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No podemos tampoco desconocer un papel protagónico en el liderazgo de la iglesia por parte de Pedro. Porque desconocer eso y poner a Pedro en cierta manera al mismo nivel de todos es un poco peligroso también. Porque definitivamente tenemos evidencia en las Escrituras del papel protagónico de Pedro en el liderazgo. Sería un burdo error pensar de que no tuvo liderazgo protagónico, porque sí lo tuvo. Jesús le dice a Pedro que le daría las llaves del reino de Dios, cosa que ha sido motivo de chiste, de broma, ¿verdad? En estos tiempos, ¿no? San Pedro tiene las llaves, pues a él es que hay que hablarle, ¿no? Para que nos abra la puerta. Bueno, en realidad es interesante notar que que Jesús no dice que le va a dar las llaves de la iglesia, sino las llaves del reino. Y son dos cosas diferentes. Parece indicar que se estaba haciendo referencia al hecho de que Pedro abriría el reino de los cielos para varios grupos, entre ellos los mismos judíos. En Hechos 2:3, por ejemplo, el día de Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo y se derramó sobre todas aquellas personas que estaban allí, que eran judíos, que habían venido de otros lugares. Se estaba celebrando Shavuot o Pentecostés, la fiesta de las semanas, de las cosechas. Y lo que se estaba conmemorando en ese día era el hecho de que Dios le había dado a Moisés la Torá en el Sinaí. O sea que era un acontecimiento que recordaba ese día y se estaba dando lugar a la renovación del pacto con Israel. Porque ese era lo que anunciaron los profetas Jeremías y Ezequiel, hablando de ese día donde vendría el Señor y escribiría su ley en los corazones de los hombres, de su pueblo, en este caso los judíos, inicialmente. Sobre ellos vino ese Espíritu Santo en esa forma simbólica de lenguas como de fuego, que significaba la predicación del Evangelio, que iba a correr a todo el mundo. Por eso antes el Señor le dijo, esperen en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean llenos del poder de lo alto. Porque cuando ustedes van a ir allí y van a esperar el acontecimiento de que Dios va a enviar su Espíritu y va a hacer un milagro en sus vidas y va a escribir sus leyes en sus corazones. Y ustedes serán su pueblo y Él será su Dios, retomando las palabras del Señor en sus profetas. Por lo que en este caso, estas personas estaban entrando al reino de Dios de una manera muy singular. Pero no solamente los judíos, también Pedro fue protagonista de la predicación del Evangelio a los samaritanos. No es que estuviera allí, pero en cuanto se supo que estaban los samaritanos también recibiendo la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que ellos inspeccionaran, como que se dice, pudieran analizar lo que estaba pasando allí y cómo finalmente descubrieron que también con los samaritanos el Señor había dado su Espíritu Santo. Luego, otro grupo de personas, ya no solamente los judíos,
y los samaritanos, sino los gentiles. En ese gran episodio del capítulo 10 del libro de los Hechos, donde, como ustedes saben, el Señor mandó a un discípulo a la casa de Pedro, Ananías, para que le diera la noticia de que tenía que ir a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y que para que esto sucediera, Dios tuvo que darle a Pedro mismo una visión de aquel lienzo con los animales de todo tipo que había allí. Y cuando el Señor le dice, come, mata y come, Pedro dice, no, Señor, ¿cómo es posible? Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Algunos usan esos textos para hablar de que podemos comer todos los alimentos y todo. No tiene nada que ver con los alimentos. Tiene que ver con la inclusión de los gentiles en el plan del Eterno para salvación, para redención. De una manera ya más explícita, más completa. Porque, repito, siempre hubo un lugar para el gentil en Israel, desde el Antiguo Testamento. Si un gentil quería creer en el Dios de Israel y hacerse parte de su pueblo, lo podía hacer. Las leyes son las que cambiaban. En este caso, Cornelio era un temeroso de Dios. Si usted se da cuenta de lo que dice allí de Cornelio, pues muchos cristianos ni siquiera llegamos a eso. Pero este hombre no era un convertido todavía a la realidad de que Jesús era el Mesías. Por eso es que es enviado Pedro allá, para que delante de sus ojos se comprobara de que también a los gentiles le era dado el Evangelio, porque ocurrió allí lo mismo que en Pentecostés, dando una evidencia, una señal de que también sobre los gentiles era predicado el Evangelio y eran aceptados como parte del pueblo de Dios. Eso fue lo que sucedió. Por eso es que, en cierta manera, lo que parece significar este versículo es que Pedro iba a ser el protagonista de estos eventos. Él tendría las llaves en el sentido de que se abrirían las puertas a todos estos grupos para que a través del Mesías vinieran a formar parte de la congregación del Señor. De ambos pueblos hizo uno, dice allí en Efesios. Pedro, evidentemente, no fue el autor de estos hechos. No está de más explicarlo, pero por si acaso, ¿verdad? Pedro simplemente fue un instrumento del Eterno. Fue el Señor Todopoderoso quien dispuso todas estas cosas en su plan perfecto. Y él es el hacedor de estas maravillas. Pero el lector más descuidado de las Escrituras se puede dar cuenta de que Pedro tuvo un liderazgo protagónico importante en este hecho. No en balde el Señor también le dijo, después de su resurrección, en aquella conversación tan especial que algún día consideraremos, ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? Y el Señor, en todas las veces que le habló, le dijo, después de la respuesta de Pedro, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. O sea que sí hay definitivamente un papel distintivo, solo que no creemos evidentemente de que Pedro haya sido el primer papa, ni que haya una sucesión apostólica en ese sentido. Eso no lo creemos, pero respetamos esa posición. También porque tienen también pues versículos y tienen argumentos y los respetamos. Ahora, Jesús añade que le sería dado a Pedro el poder de atar y desatar. Una frase que está conectada al hecho de que Pedro tuviera las llaves del reino. Porque se está hablando de autoridad. Las llaves hablan de autoridad. Y recuerden, estaba por comenzar ese nuevo movimiento después del día de Pentecostés, donde habrían de tener lugar todas estas cosas. Le dice, lo que atare en la tierra sería atado en el cielo, y lo que desatara en la tierra sería desatado en los cielos. Nuevamente aquí estamos en desacuerdo en que esto tenga que ver
con la autoridad que tendría Pedro y sus sucesores para perdonar pecados. Estos términos, atar y desatar, tienen que ser entendidos ante todo en el contexto judaico, donde fueron dichas estas palabras de Jesús. Pedro no se quedó en el aire. ¿Y qué dijo? ¿Qué quiere decir eso? No, porque él era un judío y él conocía estos términos, porque en la literatura rabínica estas palabras se referían a lo permitido y a lo prohibido. O sea, la legislación que hacían estos maestros, estos jueces de Israel, cuando se reunían y legislaban, como hacen todos los gobiernos que se reúnen en el Parlamento y toman decisiones y cambian la Constitución, o los concilios de las iglesias que se reúnen y toman disposiciones, como en el caso de nuestra misma iglesia. Se reúne en la Asamblea General y ahí revisan el manual y a ver qué hay que quitar o qué hay que poner, qué hay que aclarar, qué hay que oscurecer, no, ¿verdad? Oscurecer no. Qué hay que aclarar, qué hay que hacer de mejor comprensión para todos. Hay algo obsoleto, hay algo que no se entiende. Bueno, en fin, legislan. Y eso es lo que hacían estos maestros. Y en este caso, pues Pedro conocía estos términos y sabía a lo que Jesús se estaba refiriendo. Evidentemente, volvemos al caso de que no podía tener una visión completa en ese momento de la revelación futura, de los acontecimientos que iban a tener lugar después del día de Pentecostés. Pero en cuanto a la función esta de atar y desatar, Pedro sabía a lo que se estaba refiriendo. Por lo que, teniendo presente esto, es muy probable que Jesús estuviera haciendo referencia a los juicios que Pedro emitiría acerca de lo permitido y prohibido en la iglesia. Y vemos muchas ocasiones a Pedro en este rol, ¿no? Y en el concilio de Jerusalén y todo esto tiene un lugar protagónico. Ahora, el cuerpo, la iglesia y el cuerpo de creyentes. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto y continuaremos, si Dios lo permite, la semana que viene. Resumiendo, diríamos que Pedro tuvo un significado limitado de las palabras de Jesús en el versículo 18. Pues él desconocía los nuevos cambios o ajustes que ocurrirían en la configuración de la iglesia después de Pentecostés. Sin embargo, Pedro no quedó en el aire, como decimos, pues el trasfondo de estas palabras fueron el contexto del judaísmo, que él comprendía muy bien. Él era un judío y Jesús también. Pedro tenía conocimiento, aunque parcial, de que él jugaría un papel muy importante en el liderazgo futuro de la iglesia. Esto lo percibió desde el mismo momento en que él se encontró con Jesús. ¿Por qué aseguramos esto? Bueno, recuerden que Andrés trajo a Pedro a Jesús y se lo introdujo, ¿verdad? Se lo presentó. En Juan 1:42 dice allí que el Señor le dijo, y lo trajo Jesús, o sea, Andrés trajo a Pedro a Jesús, y mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1:42. Ahora, estamos familiarizados con esta situación, aunque quizás no pensemos en ella cuando leemos un texto como este. Pero todos sabemos que en el judaísmo el nombre estaba asociado con el oficio o función a desempeñar por la persona en la vida. Es decir, que ellos no ponían nombres porque vieron una telenovela y les gustó el nombre del protagonista y se lo ponían al hijo, como hacemos nosotros, ¿verdad? O un nombre extranjero raro de eso, que nos enamoramos de él, o un libro que leemos. Es decir, hay muchos motivos por los cuales nosotros ponemos nombre a nuestros hijos. Un familiar que falleció, el nombre de papá, de mamá, de los abuelos, bueno, quién sabe.
Pero en la cultura hebrea era diferente. El nombre hacía una alusión, un llamado al oficio. Por eso es que dice, llamará su nombre Yeshua, por ejemplo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el nombre Yeshua significaba Salvador, el que salva, Jehová salva. Y en este caso, como él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, recibió ese nombre, que evidentemente, pues la transliteración al idioma castellano es Jesús, pero no se llamó Jesús. Realmente es Yeshua, o la misma raíz del nombre Josué en el Antiguo Testamento, que significa Jehová salva. Pero bueno, estaba relacionado el nombre a su oficio. Y en este caso, cuando el Señor le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora serás llamado Cefas, es decir, una palabra aramea para piedra o roca. De ahí es que ya Pedro tiene que haber tenido una imagen, una idea de lo que sería su función en cuanto a seguir a Jesús. Aunque no, por supuesto, no podía tener el conocimiento de todo lo que eso significaba y lo que implicaría para su vida. Pero desde el momento en que el nombre es cambiado y el Señor le llama Roca, es porque había algo especial para Pedro. Y eso no lo podemos desconocer cuando el nombre es cambiado. Estas cosas son un poco difíciles de comprender, pero en cierta manera nos ayuda mucho el hecho del momento histórico en que ocurren todas estas cosas. Porque evidentemente para la mente de Dios pues no hay pasado, ni presente, ni futuro. Y el Señor conoce todas las cosas. Pero no así sus discípulos, quienes tendrían que ir descubriendo la voluntad de Dios para sus vidas en la medida que servían a Él. En este caso, ya con la persona del Mesías en el escenario, ¿verdad? Porque ahora sería por Él y por medio de Él el conocimiento del Padre y todo lo relativo a la salvación, a la liberación de Dios para con la humanidad. Ahora, ya concluyendo y pensando en algo práctico para cada uno de ustedes que escuchan, ¿ha pensado en su nuevo nombre en Cristo? Seguramente usted dice, bueno, no, yo desde que me convertí me llamo María y sigo siendo María y seguiré siendo María. O me llamo Juan y seguiré siendo Juan, o Roberto, o Andrés, quién sabe, el nombre que sea. No pensamos, por supuesto, en esos términos porque no somos hebreos. Pero sin embargo, la Biblia sí habla de un nuevo nombre, ¿verdad? De una nueva realidad para los que estamos en Cristo. Es decir, que algo tiene que cambiar con relación a nuestra vida, y no solamente en un aspecto ético o moral, porque evidentemente el estar en Cristo equivale a haber tenido una experiencia de regeneración, de nuevo nacimiento, donde la vida de Dios se nos comunica y comenzamos ahora a caminar con Dios y a permitir que transforme nuestras vidas y todo eso. Pero eso tiene un propósito, hermanos. Dios tiene un propósito en tu vida y con tu vida. Y pudiéramos decir que eso es sinónimo de un nuevo nombre. Una vez que Jesucristo ha sido revelado a tu vida, te has preguntado, Señor, o le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Recuerden que esa fue la segunda pregunta que hizo Saulo de Tarso cuando tuvo su experiencia con el Cristo resucitado. Primero le dijo, ¿quién eres, Señor? Y después que supo quién era, entonces le dijo, ¿qué quieres que haga? Quizás tú has entendido quién es el Señor. Quizás ya Él se ha revelado a tu corazón, a tu vida, y tú puedes decir, soy salvo por la fe en Cristo. Pero te has preguntado, ¿qué quieres que haga? El descubrimiento en tu corazón de lo que Dios quiere que tú hagas, te va a dar el nuevo nombre. Porque Dios quiere que nosotros podamos tener el hacer, dice, como
el querer como el hacer por su buena voluntad. Es parte de nuestro caminar con Cristo. Por eso deberías preguntarte, ¿cuál es mi nuevo nombre? En otras palabras, ¿qué quiere Dios que yo haga en su obra? Hermano amado, el llamado a la salvación es un llamado al testimonio. Es un llamado al trabajo en la obra de Dios. No solamente somos llamados para que disfrutemos de un estado de salvación, también tenemos que pensar en el contexto del servicio. Porque todos, sin excepción, somos ministros de un nuevo pacto. Todos somos siervos de Dios por medio de Jesucristo. Y algo Dios quiere que tú hagas en su obra. Y no estoy hablando de cargos ni nada de eso. Esas son cosas que hacen los hombres. Es cierto que Dios tiene ministerios específicos y todo eso, pero Él usa a todo aquel que se pone en sus manos y quiere hacer algo para Él. No debes tener temor. No digas, es que voy a fracasar, es que no puedo. Mire, este personaje del cual estamos hablando también fracasó. Fracasó en muchas ocasiones y ustedes saben que negó al Señor 3 veces. Cuando dijo que aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y tuvo que aprender de esta experiencia. Lloró amargamente. Pedro cometió otros errores en su vida. Pero Pedro también pudo ver la gloria de Dios. Pedro fue un instrumento del Señor, como ya hicimos notar para la conversión de estos grupos. Predicó un sermón, más de 3,000 personas se salvaron. Y finalmente, él tuvo el honor y el privilegio de morir por su maestro. Le faltó el valor para confesarlo las 3 veces que lo negó, pero ahora, habiendo andado un rato y habiendo conocido mejor a su maestro, estuvo dispuesto a ser crucificado. Y dice la tradición que pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque él no era digno de morir como su maestro. La roca, Pedro, la roca que supo soportar todo lo que tuvo que soportar por causa de su maestro. Bendecimos el nombre de Dios por la vida del apóstol Pedro, por lo que él nos ha dejado, su ejemplo y estas 2 preciosas cartas que son aludidas a él. Y oramos para que sigan muchos Pedros recibiendo el llamado del Señor y cumpliendo con la voluntad de Dios en su obra. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Padre, una vez más en esta noche, por la realidad, Señor, de que tú eres la roca inconmovible de los siglos y sobre ti ha sido fundada tu iglesia. La iglesia que no podrá ser nunca destruida, como estaremos considerando, si tú lo permites, la semana pasada, que viene, perdón. Ayúdanos en este día, Señor, a conocer quiénes somos en ti y a descubrir el rol que tú tienes para nosotros en tu obra. Queremos recordar una vez más a todas estas personas que sufren, Señor, víctimas de esta enfermedad. Pedimos, por amor de Jesucristo, que te compadezcas y sanes a todos los enfermos de este mal. Envía, Señor, esa lluvia tardía de bendiciones y haz desaparecer del escenario a este virus. Te rogamos, Padre, por los que están convaleciendo, que tú les des la sanidad. Y pedimos, Padre, por aquellos familiares que han tenido que ver partir a sus seres queridos en estos días, víctimas de esta enfermedad. Te suplicamos que la consolación tuya y tu fuerza sea con ellos,
como solo tú puedes hacerlo, Padre amado. Oh Dios, compadécete. Compadécete y extiende tu mano de poder para consolar, Señor, las vidas de tantos que están sufriendo, Padre. Mira los que han sido afectados de otras maneras, como económicamente, han perdido sus trabajos, no tienen entrada, Señor, de dinero, no tienen lo suficiente para pagar sus alquileres, para poner pan en su mesa. Padre Santo, te rogamos que tú envíes tu ayuda desde los cielos, que tengas compasión de estas personas, Padre amado. Sabemos cuán difícil es verse en una situación como esa, lo desesperante que es. Y rogamos que tú tengas compasión y des pan al hambriento, Señor, y techo al que no lo tiene. Bendecimos tu nombre en esta noche, porque tú eres digno, Señor. Rogamos que añadas lo que nos falta a nosotros en nuestras oraciones. Y una vez más te suplicamos que si tú estás en este asunto de Bobby, Señor, para darle vida, tú nos los muestres. Oh Dios eterno. Y si no, Señor, que tu consolación y tu fuerza sea sobre nuestros hermanos Esmeralda y sus hijos. Gracias en esta noche te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una linda noche, espero que hayan entendido un poco este pequeño estudio. De todas maneras, continuaremos, si Dios lo permite, la semana que viene, para tener entonces la explicación de esa parte de la iglesia, cuando el Señor le dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que bueno, hermanos, les espero aquí, si el Señor nos da vida, y les deseo a todos una feliz noche. La paz de Cristo sea con todos. Amén.